Hola con todos, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Gargurevich de Para Gobernarnos Mejor y estoy conectado con Carla Gaviño. Hola Carla, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, José Luis. Muchas gracias más bien por la invitación. Gracias a ti, Carla. Carla es una experta en infraestructura, en inversión pública además y en general en realidad en gestión y organización del Estado, que me parece además que es un buen match para hablar de lo que quiero conversar hoy contigo, Carla, que es sobre el anuncio que ha hecho el gobierno sobre la creación de una autoridad nacional de infraestructura pública, ¿no? Y en realidad las preguntas que eso merece y la amplitud que podemos tener en un espacio así para poder explicar a los servidores públicos o a las personas que están cerca, digamos, de los temas de Estado, qué podría significar una autoridad de este tipo, ¿no? La intención, además de conversar, tiene un contexto que me parece muy interesante de poner sobre la mesa, que es, o en realidad dos elementos de contexto. Uno es que estamos en un momento de gran crisis nacional, digamos, ¿no? Convulsión social, pero también, por supuesto, crisis política y creería también una crisis institucional, ¿no? Casi es un atrevimiento hablar de instituciones en un momento donde las instituciones están muy golpeadas, ¿no? Y suelen estar muy deslegitimadas y golpeadas políticamente. Entonces, hablar de una institución hoy cobra una especial relevancia. Y lo segundo es que creo que da una oportunidad para por fin hablar de políticas públicas, Carla, porque claro, estábamos meses, creo yo, donde no hablábamos nada de una posible política pública para el país o cómo resolver problemas de las personas, porque estábamos preocupados por resolver los problemas de los políticos. Así que creo que también es una buena oportunidad. Y claro, el contexto de Yaku y los fenómenos naturales que nos han acechado ahora y cómo eso de alguna manera se confronta con la manera como ocupamos el territorio, por supuesto, ¿no? Entonces, Carla, una primera interrogante que quiero plantearte, así bien coquito y para plantear, digamos, una información muy clara, es si nos puedes ayudar a comprender, a ver si todos estamos entendiendo igual qué cosa es infraestructura pública cuando alguien nos dice que tenemos que ordenarla, ¿no? Y qué diferencia hay entonces en hablar de infraestructura cuando hablamos de infraestructura prestacional o vial o institucional, ¿no? ¿Qué significa? Y cómo es actualmente el tablero de la infraestructura, quién hace qué, por qué hay tantos actores a veces en el territorio desde cada sector haciendo infraestructura o alguna partecita de la infraestructura pública para poder comprender luego recién si hay que cambiar ese modelo o no. Claro, José Luis, muchas gracias por la pregunta. Cuando hablamos en general de infraestructura pública, imaginémonos, por ejemplo, desde las carreteras, desde los centros, establecimientos de salud, los colegios, ¿verdad? Todo aquello a lo cual nosotros como ciudadanos acudimos, ¿no? A los establecimientos a los cuales acudimos para recibir servicios del Estado, de las instituciones públicas. Pero adicionalmente a esos establecimientos a los cuales acudimos para tener, por ejemplo, una atención en salud, una atención o para que nuestros hijos vayan al colegio, que es infraestructura educativa, o por ejemplo, cuando utilizamos las carreteras, los caminos, los puentes, los aeropuertos y los puertos, que son infraestructura también. También tenemos la infraestructura de carácter institucional de las propias entidades públicas, como son, por ejemplo, sus propios establecimientos, sus propios locales institucionales, ¿no? Que también es infraestructura pública que levanta las instituciones, por ejemplo, cuando hay, lo podemos ver a lo largo del país, son las oficinas descentralizadas, que tienen muchos organismos o muchas entidades públicas que tienen pues oficinas a lo largo del territorio y vemos un despliegue de instituciones públicas, ¿no? De edificaciones de institución, eh, para que la población pues, pueda acercarse a este local a hacer trámites, a informarse, entre otras cosas más. Entonces, la infraestructura pública es bien variada. Vamos a tener una que efectivamente tiene un corte mucho más social, por así decirlo, si bien toda esta infraestructura es de carácter social porque busca acercar a la población servicio del Estado, pero netamente sociales vamos a tener infraestructura como la educación, como la salud, aquellas en las cuales vemos un impacto más prestacional a la vida de las poblaciones, mientras que también tenemos una infraestructura que está más ligada a el tema de las comunicaciones, el tema de transporte, la red dorsal, ¿no?
que también son temas pues de telecomunicaciones, que también es parte de infraestructura pública, y también tenemos pues los locales institucionales. Y un tema adicional que es importante tener presente es que cuando hablamos de inversión pública, si me permites, adicionalmente a infraestructura pública, estamos hablando también de otra serie de activos que junto con la infraestructura pública se necesitan para prestar bienes y servicios a la población. Por ejemplo, el equipamiento, ¿verdad? Entonces, si queremos, por ejemplo, comprar equipos, por ejemplo, para los bomberos, eso es inversión pública. La compra de equipos para los hospitales también es inversión pública. Entonces, la inversión pública te abarca todo el aspecto de la construcción de la infraestructura, pero también otros activos adicionales que todos en su conjunto necesitamos para la prestación de servicios. Lo que pasa es que tradicionalmente nosotros en el léxico que lo venimos escuchando está asociado más a un tema de cemento, ¿verdad? De fierro, de construcción, de edificación, de hacer obra. Pero también hay otros elementos que suman y que hoy en día ya se reconocen en la literatura internacional, que son parte de la inversión pública que el Estado tiene que incluir como capacitación, De acuerdo. equipamientos y otros temas De más, acuerdo, ¿no? de acuerdo. Eso me parece vital porque, claro, creo que eso también aclara que la inversión, entonces agarra temas de infraestructura, agarra temas de equipamiento, agarra temas humanos, digamos, del recurso humano que le da vida, digamos, al servicio, e incluso, Carla, los temas de, voy a llamarlo, de la infoestructura, ¿no? Ligadas a la conectividad y a lo digital, ¿verdad? Claro, claro que sí. También tenemos ahí, por ejemplo, temas de ciencia y tecnología que también pueden ser abordados desde el punto de vista de la inversión pública, proyectos medioambientales, de conservación medioambiental, por ejemplo, que también pueden ser abordados desde el punto de vista de la inversión pública. De Entonces, acuerdo. la discusión es bastante amplia. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que se hable del tema de inversión pública enfocados en infraestructura pública por las necesidades que surgen en el contexto. Hoy en día hablamos prioritariamente del tema de lo que está ocurriendo en el norte del país a razón del sifón del Yaku. Entonces está puesta nuestra vista en el tema de si se reconstruyeron obras, si se incluyeron aspectos de mitigación y de prevención en las obras que tenían que realizarse para evitar desbordes de ríos. Y claro que sí, todo ello es infraestructura pública y todo ello a su vez es parte de inversión pública, ¿no? De acuerdo. Pero cuando queramos hablar de perdón, de una institucionalidad que abarque todo esto, tenemos que tener la claridad de que va a tener que abarcar en general a todo lo que se entiende por inversión pública. De acuerdo, de acuerdo. ¿Quién hace hoy infraestructura pública, Carla? ¿Por qué hay, o todos hacen infraestructura pública? Más bien sería mi pregunta. En distinto nivel, yo me atrevería a decirte que sí, porque vamos a tener prioritariamente lo que a nosotros nos viene a la mente cuando hablamos de infraestructura pública, principalmente nos viene a la mente los Provías Nacional, Provías Descentralizado, el PRONIS, el PRONIET, una serie de programas que estamos diciendo siglas, pero son una serie de programas o entidades adscritas, de organismos públicos adscritos o pertenecientes al Poder Ejecutivo a distintos ministerios que se dedican a ejecutar grandes proyectos o a transferir recursos para que los gobiernos regionales o las municipalidades realicen esos proyectos de inversión, ¿verdad? Pero también tenemos, por ejemplo, infraestructura que tiene que ver con el local institucional, ¿no? O que tiene que ver con las oficinas descentralizadas de una institución pública, que también es infraestructura pública. Entonces, hay distintos niveles de impacto de todo este tipo, de todas estas categorías de infraestructura, por llamarlo así, en la población, pero definitivamente pues necesitamos las carreteras, necesitamos los colegios, necesitamos las obras de mitigación para evitar que los ríos pues se desborden, pero también necesitamos que haya locales institucionales cerca de nuestra localidad para poder hacer una serie de trámites y acceder a una serie de servicios de parte de nuestras instituciones. De acuerdo. En realidad, todas las entidades públicas, claro, pueden tener una categoría de ser formuladores de inversión de infraestructura y también en algunos casos ejecutores de esa inversión, en ese plano en el que tú lo dices, ¿verdad? Igual un gobierno regional, por eso que puede formular, puede construir un local escolar, por supuesto. Pero esos programas que tú mencionabas, el PRONIET, ¿no? El programa de infraestructura educativa, el PRONIS, el programa de inversiones en salud, el Provías, ¿no? Nacional y el descentralizado, como tales, son programas, ¿no? Y eso también es bien interesante porque son programas supuestamente formulados para resolver un problema público que debiera en algún momento cerrar una brecha, ¿no? O atender un problema determinado y por lo tanto también cerrar como intervención.
para volver otra vez a lo regular, que es que todo el mundo, digamos, las entidades puedan seguir construyendo y haciendo inversión, porque no son organismos propiamente, sino programas, ¿no? Entonces también hay una diferencia, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que ahí es importante tener en cuenta la naturaleza de la intervención o de lo que se quiere realizar. Por ejemplo, en el caso de PRONIET, ¿no? Que es el programa que tiene que ver con la infraestructura educativa, en el caso de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, de los propios Juegos Panamericanos, eran programas que tenían una previsión de un inicio y un final más o menos estimado, porque se esperaba que realicen una serie de intervenciones o de obras, ¿no? O de inversiones en un tiempo determinado para contar con una prestación de un servicio. Tenemos también otros que son organismos públicos que sí están adscritos a los ministerios, por ejemplo, que hacen proyectos de forma, que hacen distintos proyectos, pero su duración no tiene una limitación temporal tan fija, o que se dedican también principalmente a la transferencia de recursos a los subnacionales, con lo cual su temporalidad tampoco está tan fija en las normas, ¿no? Estos son más en casos del MTC. Pero nuevamente depende un poco de la lógica con la cual la implemente, ¿no? La lógica de implementar una autoridad de reconstrucción o cambios es la lógica de, en un tiempo determinado, vamos a tener que reconstruir y aparte implementar las obras de mitigación y de prevención en una zona que es constantemente afectada por temas de fenómeno del niño, de lluvias y una serie de desastres. Entonces tienes una duración de un tiempo estimado para implementar todas las obras que habían en un plan, ¿no? Integral de prevención o de reconstrucción con cambios. Que eso es distinto a hablar de una entidad que se dedica constantemente en el tiempo a desarrollar distintas intervenciones o distintos proyectos o inversiones públicas, ¿no? Claro, y en ese sentido, el modelo en el que estamos entonces es uno donde tienes todas las entidades pasibles de tener la competencia, digamos, de hacer infraestructura pública, y luego tienes o programas u organismos, como dices tú, que pueden tener una finalidad muy específica, digamos, ¿verdad? Para hacerlo en educación, en salud, en transportes y en otros sectores, ¿verdad? Y no está todo ello conglomerado en una sola entidad, en la idea de que esto, digamos, se haga de manera descentralizada y multisectorial. Esa lógica tuvo sus ventajas, tiene sus ventajas, hoy todavía está vigente, digamos, como modelo tener diversas intervenciones de infraestructura. Claro, yo creo que ahí tenemos que, ya entramos un tema mucho más profundo, por decirlo así, si es que vamos a analizar el aspecto de la gran gama de instituciones públicas que participan de lo que es la infraestructura pública. Hay distintos modelos que se han seguido en el mundo y también en Latinoamérica. eh, Tenemos modelos un poco más centralizados, como el caso chileno, donde tenemos un Ministerio de Infraestructura o de Obras Públicas, ¿no? Que sería el nombre, que concentra las obras nacionales, ¿no? Las obras del gobierno nacional, los proyectos de inversión del gobierno nacional, salvo temas habitacionales que se hacen a través de otro ministerio, pero están concentradas ahí. Tenemos otros casos donde más bien hay pues autoridades un poco más intermedias, que no son ministerios, sino autoridades, que es un poco el caso colombiano, ¿no? Donde también pues se busca llevar o conducir por ahí distintos proyectos o distintas obras de infraestructura, ¿no? De acuerdo pues a unas características determinadas del gobierno nacional, nuevamente. En el caso peruano, más bien lo que tenemos es una descentralización muy fuerte y bastante amplia que proviene en parte de nuestra propia ley de bases de descentralización que dijo pues que la inversión pública se iba descentralizando progresivamente. El tema es que esta descentralización progresiva llegó sin la capacitación y el fortalecimiento adecuado. Entonces hoy en día tenemos municipalidades provinciales, distritales, gobiernos regionales, ministerios, organismos públicos, distintos poderes del Estado, autoridades, organismos constitucionalmente autónomos, todos que hacen inversión pública, que todos se hacen infraestructura pública.